más de no sé cuántos comités a lo largo de los 3 años para la revisión final del documento. Entonces, por ejemplo, esto era permitido antes. Muy típico eran los tomacorrientes con una tapita aquí tiene un resortillo y con una primera presión se devolvía. Ya esto es violación en nuevo código. Ahora tienen que ser como con una cajita plástica que lo encierre completamente para evitar la entrada de humedad. Recuerden que la humedad es enemigo del eléctrico, totalmente. Siguiente. Los tamper resistant, como lo que están viendo ahí, los que tengan bloqueados el neutro y la base, por protección de la vida de los niños principalmente. Siguiente. Bueno, ¿dónde debemos de tener salidas de alumbrado? El código lo dice muy claro en la 2.1070. Sí, en todo lado. Evidentemente, salidas de alumbrado hay que tener en los cuartos de habitaciones, en el cuarto de baño, en los pasillos, en las paredes, escaleras, en los áticos, en todo lado tiene que haber una salida de luz. El código dice dónde. Bueno, eso es como demasiado simple, pero bueno, lo dice. Entonces, en el handbook uno puede encontrar el esquema donde podemos poner la luz, los apagadores, toda la cuestión, viene un esquema de esos típico, no hay una casa que no vaya a tener bombillos, pero tiene que tener iluminación. En las escaleras claramente dice cómo deben ser 3 vías, tienen esquemas duplex, ¿verdad? Que se podría tener aquí para la iluminación y electrodomésticos. Aquí tal vez una recomendación, hoy en día, y esto es muy de los ticos, cuando tenemos un televisor, se recomienda poner 2 tomacorrientes juntos. ¿Por qué? Porque a la par del tele, normalmente hay algún sistema de video, del que sea, de alta tecnología, de viejito, ya sea VHS, un DVD, lo que sea, o ahora últimamente un Blu-ray. Pero pegado al tele siempre hay un juego de video, normalmente, no normalmente, pero en muchos casos. Entonces, un toma, tendríamos uno para el tele, uno para el equipo de video, y ocupamos el de juego de video. O sea, hay que conectar el PlayStation, hay que conectar el video. Entonces, normalmente se recomienda últimamente tener 2 salidas de tomacorriente juntos. ¿Por qué? Porque se ocupar mucho. Si no, empezamos con las famosas extensiones. Y dicho sea paso, el año pasado con el ministerio hicimos un trabajo, el colegio, el ministerio, se sacaron 18 o 21 muestras de extensiones que vendía el comercio de este país. Extensiones compradas en Semaco, extensiones compradas en EPA, extensiones compradas en el Amigo Inservible, extensiones compradas en Pequeño, en todos los lugares de San José. Se revisaron de las 18 extensiones que se compraron, solo 2 extensiones cumplían con el código de ley. Es más, y solo creo que esas 2 decían realmente la verdad sobre la extensión eléctrica. O sea, todas mentiras. O sea, por ejemplo, dicen, esta extensión aguanta 18 amperios. Y usted apelaba a los cablecitos y tenía un par de pedacitos de cobre que no le aguantaban ni 5 amperios. ¿Verdad? Y ese tipo de cosas. El año pasado hicimos un estudio con el MEC, este año se está volviendo a hacer, y ya inclusive pertenezco a una comisión que redactamos un reglamento de extensiones para que en este país dejen entrar, con todo respeto, las porquerías de extensiones que se ven en este país, que lo que hacen es provocar incendios en Navidad. Eso es lo que hacen. Ya esperamos que ese código, ese reglamento quede listo este año, lo que queda. Ya no nos dio tiempo para esta Navidad, pero esperamos que para la próxima Navidad. Y es un reglamento que va a ir del MEI para uso obligatorio en aduanas. Entonces, si no cumple con lo que dice ahí, se queda en aduanas el producto, no entra al país. Entonces, porque eso es un tema donde se provocan también muchos incendios en las malas extensiones de electricidad. ¿Siguiente? Bueno, en la parte de comunicaciones, el código también dice cómo se deben de colocar y cuántas deben de dar mínimo en las casas. Siguiente. Bueno, aquí el código con las definiciones claramente indica que hay circuitos ramales, cuánto se permite en una salida de 15, cuánto se permite en una salida de 20 amperios. Siguiente. Vamos a la parte de breakers. Claramente los breakers básicamente en la normativa americana hay 2 tamaños, hay de 20 y de 15. 15 es más pequeño, 20 es el que le sigue. El código habla, como es basado en norma americana, de cómo hacen las protecciones. Es un breaker normal, típico que todo el mundo reconoce. Los breakers ya vienen dimensionados en el código, dice las capacidades que pueden tener. Aquí como tip también, este es uno de Square Deal. No tenemos nada con el
esta marca tiene esta ventanita roja acá. Para que lo sepan, eso es un dispositivo que solo ellos tienen, que lo venden como una ventaja competitiva respecto a las otras marcas, porque esto significa, cuando está en rojo, significa que hubo un cortocircuito en la línea. O sea, si yo empiezo a jugar con él, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, nunca se pone en rojo. Pero si hay un corto en su instalación, o sea, hay un corto de momento, se dispara y abandera que es rojo. ¿Eso para qué sirve? En el caso de ese breaker, y si uno va al tablero y lo ve que está en rojo, fue porque su disparo fue por un corto en la línea o pasó algo y hay que revisar, no se puede conectar. Si alguien, como digo, se pone a jugar, le prender y apagar, nunca se va a abanderar. Eso es, digamos, por eso lo pongo, porque a veces dicen, beso rojo, ¿qué será eso? Y como aquí venir también a educar a los estudiantes, pues ese tipo de tips. Siguiente. Bueno, seguimos con los tipos de interruptores que tiene el código. Siguiente. El código también permite el uso de fusibles. Inclusive les voy a decir, los fusibles son mejor que los breakers, muchísimo mejor para coordinar protecciones. El gran problema es que nunca tenemos repuestos de los fusibles. En cambio, el breaker es muy fácil, se dispara, reviso, todo en orden, vuelvo a conectar. En cambio, el fusible, si se me quema, tengo que cambiarlo. Y si no tengo, el equipo ya no sigue usando. Entonces, el fusible ha perdido mucha versatilidad porque hay que tener repuestos. Y en fusibles existen cualquier cantidad de gamas, cualquier cantidad de clasificaciones, y la gente a veces no lo domina. Y bueno, me acuerdo típicamente que el fusilillo que ponía uno en la famosa cuchilla, todo el mundo ponía un fusible y se quemaba, después llegaba y se quemaba el hambre de cobre. Típico, vamos, no se ríe porque sabe que ya lo hicieron, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. El pedazo de cobre nunca se va a despedazar, o sea, ya tendría que ser algo grandísimo, ¿verdad? El cobre es sumamente, para usarlo como fusible, es sumamente fuerte, ¿verdad? Y es el problema que tienen los fusibles. Entonces, el código permite ambos tipos, ¿verdad? Bueno, hay un poco de, en el handbook vienen todos cómo se deben de manejar los circuitos, ¿verdad? Los circuitos que son a 220, los circuitos monofásicos, cómo se deben de alimentar. En el de falla tierra, que voy a insistir en él, está en el código del 71. En Costa Rica no había sido exigido, va a ser exigido, digamos, a partir del año pasado para acá, porque así lo exige el código del 2008. Ya lo dije, hay en tomacorrientes y hay en breakers, solo lo vamos a dar en el tablero. Se puede usar cualquiera de los dos, depende de la aplicación que tenga. Y como ellos operan alrededor de los 5 miliamperios, entre 4 y 6 es para proteger la vida humana. Ahí hay, digamos, ahí que les pasé ese blanquito. Muchos lo usan con diferente color. Ese colorcillo que le gusta más de uno, que está de moda, rojo y negro, ¿verdad? Que no anda muy bien este año, bueno. Nada más le ganó la selección de México, pero bueno. Muchos lo usan así para poder diferenciarlo y que quede claro, ¿verdad? Y el breaker de falla tierra es el, vean que es el mismo, la foto anterior, un poquito más grande, calza perfectamente en el tablero y tiene este cablecito como un rabo chancho, que ese cable se conecta a la barra de neutros del tablero. Eso es para censar esos 5 miliamperios. Siguiente. ¿Dónde lo debemos de tener de protección de falla tierra? En los cuartos de baño, en los garajes, áreas de almacenamiento, áreas de trabajo, áreas exteriores, espacios de poca altura, cuando hay que entrar agachados, a veces unos áticos que a veces hay que entrar agachados y deben tener falla tierra, sótanos sin terminar, en las cocinas, cercanos a la lavandería, fregaderos de bar u otros lugares donde se encuentra menos de 1,80, o sea, lugares donde haya agua. Y básicamente algunos ejemplos, como dije, bueno, en la cocina o si tenemos ahí un lugar para tomar el desayuno o algo, todos los tomas deberían de ser de ese tipo. En la lavandería deberían de ser de ese tipo, todo lo que está cercano a la pila, los exteriores. En lugares diferentes de las casas, ¿dónde los debo colocar? Igual, digamos, en un comercio, en un bar, en una discoteca, en los cuartos de baño, en las cocinas, en las azoteas, áreas exteriores, cercanos a los fregaderos, dice el código, fuera de la parte residencial. Algunos ejemplos, por ejemplo, eso es un lugar aquí deportivo y tenemos ahí un toma, debería ser de falla tierra. Y claramente la tabla 2.1 del código nos dice la protección de falla tierra, cómo se deben de los lugares, bueno, está en inglés, dónde se deben de colocar, dónde está la parte del código que habla sobre esa parte. Los de falla de arco, muy parecidos,
Tal vez la única diferencia aquí esta parte del frente, ¿verdad? En la falla de arco, el mismo esquema, tenemos un cablecito adicional en el breaker que se coloca en la barra de neutros. Este empezó ya básicamente apareció en el estándar UL 1699-1999, empezó a hablarse de este dispositivo y ahora es exigido en el código del 2008. Igual Sensa, una falla de aislamiento principalmente y él se dispara. Siguiente. Bueno, hay las curvas típicas, cómo opera el breaker, eso aventemos, pero es un poco cansado. Falla de arco, básicamente solo se coloca en unidades de vivienda, solo existen en 2 amperajes, en 15 y 20 amperios a 120 voltios. Y básicamente, ¿dónde los debo colocar? Los debo colocar a la entrada de la casa, en los dormitorios, en la sala, básicamente es donde se debe colocar. ¿Y por qué en eso? Sí, porque nosotros donde debemos colocar los de falla de arco, los de falla tierra. Entonces, la vez anterior, ahí queda claro ese lámina. Los breakers normales que todo el mundo conoce tienden a morir en las instalaciones eléctricas. ¿Por qué tienden a morir? Porque todo lo que está aquí en café va al falla de arco. Los baños, la cocina, la lavandería y el garaje, baño, lavandería, garaje, ¿qué tiene que ir? Falla tierra. Entonces, son los cambios que tiene el código. Y hay gente que se pone en contra de eso porque se incrementan. Antes de que empezara el código eléctrico a funcionar, un breaker de falla tierra costaba como entre 80 y 100 mil pesos. Cuando un breaker normal costaba 5 o 7 mil pesos. Y por supuesto la gente cuando tiene que comprar 10 ramales, dice, ¿cómo va a gastar tanta plata en el otro? Hoy en día, gracias a que hemos hablado con los fabricantes, se han abaratado los costos y un breaker de falla tierra de los 80 a 100 mil pesos está entre 20 y 25 mil pesos. O sea, se han abaratado 4 o 5 veces sus costos. O sea, es como 2 o 3 veces más caro que el normal. Pero bueno, ya esa diferencia de 5 o 7 a 80 a 100 mil, dependiendo del lugar donde lo compren, se ha bajado de 5 o 7 a 20 o 25 mil pesos. Entonces ya como que a la gente le parece que es interesante y accesible. Y como digo, básicamente son los 2 tipos de breaker que hay que usar ahora en la casa. Siguiente. Bueno, el código es muy claro que todo tiene que quedar bien identificado en los tableros. Código es claro en donde, como todo lo que es las distancias con las que se debe trabajar, el lugar, el espacio de trabajo. Inclusive cuando tenemos tableros, cuánto es el ancho mínimo que debemos de tener. Si tenemos equipos, cuánto es el ancho mínimo. Todo esto, como les digo, el handbook es fantástico porque deja claramente identificado cómo son. En este caso, más los espacios de trabajo, dice claramente cómo hacer los espacios. Eso es una igual de todo lo que hacemos áreas de trabajo. Por ejemplo, el código es claro en decir que los tableros se pueden poner perfectamente debajo de las escaleras, nunca por encima de las escaleras. Siguiente. Bueno, hay un poco de identificación de colores, un tablero principal. El código inclusive le dice a usted, aquí me quedó un poquito corrida, cuánto es lo que debe quedar aquí alrededor para que el tablero quede claramente colocado. Y bien, para entrar a la última parte, ya pasamos el primer año. Bueno, el primer año, como todo lo que empieza, es todo un problema. Miles de consultas, personas profesionales, organizaciones. Bueno, Adriana, que recibe aquí todas las consultas del código, si la pongo a hablar, recibe, bueno, tal vez ahorita ha bajado un poco, pero al inicio eran correos preguntando. Miren, inclusive con todo respeto de colegas preguntando unas tonteras que uno decía, bueno, sí, posiblemente trabajan en otra cosa, no conocen nada de instalaciones eléctricas. Me preguntaban unas cosas que increíblemente ahora vamos a ver una de ellas. Después hemos tenido un recurso ante la sala cuarta, ante la sala constitucional, eso, no lo vamos a mentir, hemos tenido gente que está en contra y ha puesto recurso de amparo. Inclusive tuvimos una medida cautelar y se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Hemos tenido problemas con las empresas de distribución, principalmente con el ICE, con SPH y con las cooperativas. Y bueno, estamos en la creación de la oficina de control de instalaciones eléctricas, que empezará el próximo año en enero a funcionar. Lo que digo, vamos a empezar a revisar las instalaciones para ver si es cierto que la gente hace bien las cosas. Y el tema de las UBIES y el ECA. Las UBIES son las unidades de verificación de instalaciones eléctricas que se tienen que crear para ir a corroborar las instalaciones eléctricas a partir del 2017.
y que tienen que supuestamente estar adscritas al ECA. El ECA es el ente costarricense de acreditación. O sea que si yo quiero hacer instalaciones a supervisar instalaciones eléctricas, tengo que estar acreditado en el ECA. El problema es que el ECA es una institución que para acreditarse tiene un alto costo. Hay que llevar una gran cantidad de cursos, prepararse, hacer exámenes, pagar como unas licencias, y se cree que acreditarse en el ECA puede costar como unos 5 millones de pesos. Y todos los años hay que actualizarse, hay que estar reacreditando. Entonces, estamos en un proceso de negociación con el ECA, que eso, para efectos de los ingenieros, es bastante complicado, bastante oneroso, y estamos en un proceso de negociación. Esperamos en lo que queda de este año y el próximo año dejar eso listo. Los casos. Lo primero fue el señor Juan Diego Quiroz Delgado, si alguien lo conoce, yo no tengo el placer de conocerlo, se opuso porque dijo que no había sido publicado en la Gaceta el Código Eléctrico. O sea, quería que el libro negro que pasó por ahí lo publicara la Imprenta Nacional. Eso tenía, si lo hubiéramos hecho, tenía un costo, no sé, como 40 millones de pesos. Eso es imposible, aparte que hay derechos de autor. No podemos publicar algo que quede a la luz pública de todo el mundo. Bueno, por eso fue el primer recurso de amparo, porque el señor dijo, no tengo acceso al libro, y bueno, ahí nos defendimos, y afortunadamente la sala nos dio